Me llamo Elena, tengo 28 años, y nunca imaginé que el día del nacimiento de mi hijo se convertiría en una pesadilla por culpa de mi suegra, Victoria. Todo comenzó hace 2 años cuando conocí a Alejandro en la cafetería del hospital donde yo trabajaba como enfermera. Él era médico residente, y aunque venía de una familia adinerada, era humilde y trabajador. Nos enamoramos rápidamente, y 6 meses después nos casamos en una ceremonia íntima. Victoria, mi suegra, nunca aprobó nuestra relación. Una simple enfermera. La escuché decir el día que Alejandro me presentó. Hijo, mereces a alguien de nuestro nivel social. Pero Alejandro me defendió. Mamá, Elena es brillante. Además, está estudiando administración hospitalaria. Lo que nadie sabía, ni siquiera Alejandro, era que yo tenía un secreto. Mi abuelo, a quien no veía desde niña debido a conflictos familiares, era Antonio Riveras, el dueño del grupo hospitalario más grande del país, incluyendo la clínica privada donde trabajábamos. Mi madre se había alejado de la familia cuando se casó con mi padre, un enfermero, contra los deseos del abuelo. Pero antes de morir, mi madre me confesó que el abuelo nos había estado buscando para reconciliarse. Tu abuelo ha cambiado, Elena, me dijo. Deberías darle una oportunidad. Comencé a visitar al abuelo en secreto. Se sorprendió al descubrir que trabajaba como enfermera en uno de sus hospitales. Igual que tu padre, sonrió. Ahora veo que me equivoqué al juzgarlo. Mi embarazo fue una sorpresa feliz. Alejandro estaba emocionado, pero Victoria, ella vio otra oportunidad para humillarme. ¿Quién sabe si el bebé es realmente de mi hijo? La escuché decir en una reunión familiar. Estas chicas de clase baja siempre buscan atrapar a hombres ricos. Alejandro nuevamente me defendió, pero noté que las constantes críticas de su madre comenzaban a afectarlo. Empezó a trabajar más horas, a llegar tarde a casa, y a perderse mis citas prenatales. El día que entré en labor, estaba sola en casa. Alejandro estaba de guardia, y no contestaba su teléfono. Llamé a un taxi y me dirigí a la clínica. Para mi sorpresa, Victoria ya estaba allí. ¿Qué haces aquí?, pregunté entre contracciones. Alejandro me llamó, sonrió con malicia. Como su madre, debo asegurarme de que todo sea apropiado. Las siguientes horas fueron un infierno. Victoria interfería con todo, cuestionaba a cada enfermera, y hacía comentarios sobre mi falta de clase para estar en esa clínica privada. Deberías estar en un hospital público, murmuró. Este lugar es para gente de nuestra posición. Alejandro finalmente llegó, pero parecía distante, preocupado. Victoria no se separó de él. Después de 12 horas de labor, mi hijo nació. Pero cuando pensé que por fin tendría paz, Victoria dejó caer su bomba. He hablado con el director del hospital, anunció. Tu seguro básico de empleada no cubre una suite privada. Tendrás que trasladarte a la sala general o irte a otro hospital. Pero, soy la esposa de Alejandro, protesté débilmente, sosteniendo a mi bebé. ¡Ja! ¿Y eso qué? Mi hijo cometió un error al casarse contigo, pero no permitiré que arruines el prestigio de esta familia. Este hospital es solo para gente de clase. Me volví hacia Alejandro, esperando que me defendiera. Pero él solo miró al suelo. Lo siento, Elena, murmuró. Mamá tiene razón sobre el seguro. Victoria sonrió triunfante y llamó a seguridad. Por favor, escolten a esta persona a la salida. Mientras me sacaban en silla de ruedas, sosteniendo a mi bebé recién nacido, las lágrimas corrían por mis mejillas. Pero entonces mi teléfono sonó. Era el abogado de mi abuelo. Elena, lo siento mucho, pero tu abuelo falleció hace 1 hora. Pidió que se lea su testamento inmediatamente. ¿El testamento? Ahora, pregunté, todavía en la silla de ruedas en el estacionamiento del hospital. Tu abuelo fue muy específico, respondió el abogado. Quería que se leyera inmediatamente después de su fallecimiento, sin importar la hora o circunstancia. Estoy en la sala de juntas del hospital ahora mismo. Pero acabo de dar a luz. Lo sé, Elena. Tu abuelo también sabía que estabas embarazada. Por favor, ven. Es importante. Con mi bebé en brazos, y aún débil por el parto, me dirigí a la sala de juntas del último piso. Para mi sorpresa, Victoria y Alejandro ya estaban allí, junto con el director del hospital y varios ejecutivos. ¿Qué hace ella aquí?,
espetó Victoria. Ya ordené que la sacaran. El abogado, el señor Ramírez, la miró severamente. La señorita Elena es una parte fundamental de esta reunión. ¿Ella? Una simple enfermera. Victoria se rió. ¿Qué tiene que ver con el testamento del señor Riveras? El señor Ramírez abrió su maletín y sacó un sobresellado. Permítanme leer el testamento del señor Antonio Riveras. La sala quedó en silencio mientras comenzaba a leer. Yo, Antonio Riveras, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este como mi último testamento. A mi nieta, Elena Riveras Martínez, le dejo la totalidad de mis acciones en el Grupo Hospitalario Riveras, que incluye 5 hospitales privados, incluyendo esta clínica. Victoria se puso pálida. ¿Su nieta? Además, continuó el abogado, le dejo mi posición como presidenta del Consejo Directivo, efectiva inmediatamente después de mi muerte. El director del hospital se levantó de un salto. Elena es la nieta del señor Riveras. Imposible, susurró Victoria. Alejandro me miraba con la boca abierta. Elena, ¿por qué nunca me lo dijiste? Mesí suavemente a mi bebé mientras respondía. Porque quería que me amaras por quien soy, no por mi apellido. Quería que tu familia me aceptara por mis méritos, no por mi herencia. El abogado sacó más documentos. El señor Riveras también dejó una carta personal para Elena. Con manos temblorosas, tomé el sobre y leí en voz alta. Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que no pude conocer a mi bisnieto. Lo siento profundamente. Pero quiero que sepas que estos últimos meses reconciliándonos han sido los más felices de mi vida. Vi cómo trabajabas duramente como enfermera, cómo estudiabas administración hospitalaria por las noches, y cómo soportabas el desprecio de tu familia política con dignidad. Me recordaste a tu madre, fuerte, íntegra y compasiva. Te dejo el grupo hospitalario no solo porque eres mi única heredera, sino porque sé que lo dirigirás con el mismo corazón con el que cuidas a tus pacientes. Con amor, tu abuelo Antonio. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras terminaba de leer. Victoria se había hundido en su silla, su rostro una máscara de horror y vergüenza. Esto cambia todo el protocolo, dijo el director, nervioso. Señora Victoria, sobre su orden anterior de desalojo. No se preocupe, interrumpí, mi voz firme a pesar de las lágrimas. Me quedaré en la suite privada. De hecho, me volví hacia Victoria y Alejandro, mi bebé dormido pacíficamente en mis brazos. Creo que es momento de hacer algunos cambios en este hospital. Como nueva presidenta del Consejo Directivo, dije mientras me ponía de pie con mi bebé en brazos, mi primer cambio será la política de acceso a servicios médicos. Victoria se levantó bruscamente. No puedes hacer esto. No tienes experiencia. Al contrario, intervino el señor Ramírez. El señor Riveras me informó que Elena no solo es enfermera titulada, sino que está por terminar su maestría en administración hospitalaria. Además, ha estado trabajando en secreto con él durante los últimos 6 meses, aprendiendo sobre la gestión del grupo. Alejandro me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Elena. ¿Por eso trabajabas hasta tarde algunos días? Sí, respondí. No estaba buscando atención en urgencias, como tu madre sugería. Estaba en reuniones con mi abuelo, aprendiendo sobre el negocio familiar. Me dirigí al director del hospital. Doctor Méndez, por favor prepare un informe completo sobre todos los casos donde se ha negado atención por razones sociales, en los últimos 5 años. Pero, eso podría afectar nuestra reputación, tartamudeó. Nuestra reputación ya está afectada. Un hospital que discrimina no es un hospital, es un club social. Y eso termina hoy. Victoria se acercó a Alejandro. Hijo, no puedes permitir esto. Es tu esposa, contrólala. Alejandro finalmente pareció despertar de su shock. Miró a su madre, luego a mí y a nuestro bebé. No, mamá. Elena tiene razón. He sido un cobarde permitiendo tu comportamiento todos estos años. Discriminando pacientes, humillando al personal. Todo lo hice por ti, gritó Victoria. Para mantener nuestro estatus. ¿Estatus?, interrumpí. ¿Es eso más importante que salvar vidas? Mi padre era enfermero, igual que yo.
Mi abuelo finalmente entendió que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su humanidad. Me acerqué a una ventana que daba al área de emergencias. Desde hoy, este hospital atenderá a cualquier persona que necesite ayuda médica. Ampliaremos el programa de asistencia social y estableceremos un fondo para pacientes de bajos recursos. Te arruinarás, exclamó Victoria. No, sonreí. Nos haremos más fuertes. Un hospital con corazón atrae a los mejores profesionales y genera más confianza en la comunidad. Me volví hacia Alejandro. Ahora tienes que tomar una decisión. ¿Estás conmigo en esto o prefieres seguir bajo el control de tu madre? Victoria intentó interrumpir, pero Alejandro levantó una mano para silenciarla. Elena, dijo acercándose a nosotros, perdóname por no defenderte antes. Por permitir que mi madre te tratara así. Por no estar contigo cuando nuestro hijo nació. Tocó suavemente la mejilla de nuestro bebé. Quiero ser el esposo y padre que ustedes merecen. Alejandro, chilló Victoria. No, mamá. Se acabó. Ya no controlarás mi vida ni la de mi familia. Victoria salió furiosa de la sala, pero antes de que cruzara la puerta, la llamé. Victoria, mi voz era firme pero tranquila. Puedes seguir tratándote en este hospital. Después de todo, somos familia. Pero tendrás que seguir las mismas reglas que todos los demás pacientes. Y disculparte con cada miembro del personal que has humillado. 6 meses después, el grupo hospitalario Rivera se había transformado. Implementamos programas de atención social, becas para estudiantes de medicina y enfermería de bajos recursos, y un sistema de atención digna para todos. Victoria eventualmente se disculpó, aunque más por presión social que por convicción. Alejandro se convirtió en el director del programa de residentes, enseñando a los nuevos médicos la importancia de la empatía y el servicio. En cuanto a mí, cada mañana antes de las reuniones del consejo, paso por el área de enfermería. Me pongo el uniforme por unas horas y atiendo pacientes. Porque nunca debo olvidar dónde empecé y por qué estoy aquí. Mi abuelo tenía razón, un hospital no es un negocio, es un servicio a la humanidad. Y el verdadero prestigio no viene del dinero o el estatus social, sino de cuántas vidas podemos tocar y mejorar. Y mi pequeño Antonio, nombrado en honor a su bisabuelo, crece en un ambiente donde aprende que el valor de una persona está en su corazón, no en su cuenta bancaria.